Mari pupeñi, mari pulamien, mari compuche. Café mochi me le pain te famau, tain tu culpa ya fiel e putoi kimun. Te fachi e putoi kimun ante pingai te fa. Tu culpa ya fin ante zungu. Felei mai pupeñi hinchenga feipinga hincheta Sergio Caribuentu mi leo bingen, feimeo café mochi tu culpa ya fin te fachi zungu, mapo zungun meu. Feimeo me le taman keme al ketual kalong kon tu kual tasungo. Fachante ta tu culpa ya fin ante zungu. Ante ntam. Café mochi tu culpa ya fin ta pu adverbio ka pu verbo mapu zungun meu. Peñi pulamien inchinta in puma puchengen ante ta rume fali. Mleita e pu zungu tu fameo. Ante ka pun. Inchinta in mapu zungun meu, inchinta in kimun meu. Ante meu ta amule ke ita in filke zungun. Filke kesau. Filke kafe mochi feyentun zungu. Iyatun zungu. Machitun zungu. Unelu meu ta peke fin chumlenta ante. Kafe mochi kuyen meu yemai. Chumleita kuyen. Fei meu pupeñi bulamien. Rumeñ ma falita ante. Te fameu ta tu culpa ya fin chumlenta ante. Meleita ante, meleita pun. Welu kafe mochi mulei rangiante, rangipun, tripanante, konunante. Feimeo pupeñi pulamien, te fachi ante zungumu, mleita in nguneso mafiel, chumuechita in femkenta in monien. Estimados, estimadas, estamos viendo cómo el mapuche ve el tiempo y el espacio. Les decía que en la cultura mapuche la noción de día no es lo mismo que se tiene en la cultura occidental. El día para la cultura mapuche, que es el ante, comienza desde que amanece hasta que anochece. Ese es un día. Ese es quiñante. Y también tenemos el concepto de pun, de noche, que es desde que oscurece hasta que amanece. Por lo tanto, el día en la cultura mapuche no tiene 24 horas. Va a depender de la etapa del año. Por otro lado, el día y la noche se dividen en subperiodos. En periodos y en subperiodos. Tenemos, por ejemplo, el rangiante, que significa mediodía, rangipun, que significa medianoche, el tripanante, amanecida, salida del sol, y el conunante, que es el ocultamiento del sol. Esto del tiempo y del espacio son muy importantes en la cultura mapuche. Muchas actividades cotidianas y actividades relacionadas con la parte espiritual mapuche tienen que ver con el tiempo, con el día y la noche, porque va a depender ahí de las energías que existan para hacer ciertas ceremonias. Culturalmente se dice que al atardecer hay energías negativas y al amanecer hay muchas energías positivas. Por eso en la ceremonia de Machitún, ceremonia de, como conocemos vulgarmente como Machitún, ya está el Satún y está el Ulutún, que son dos ceremonias principales que realizan los machis, el Satún y el Ulutún. Entonces acá las ceremonias, por ejemplo, esas dos ceremonias se comienzan la tarde y se paran la noche a medianoche y después continúa a la amanecida. Justamente, digamos, por estas energías. Feimeu mai pupeñi pulamien, femuechi amule keita tufachi kimun, welul kanuam zungu, welul kanuam nestram, tremotom tapu tangele chiche, feimeu femuechi kunung egei, femuechi az kunuita az zungu pelu,
Huentewe numapumu. Feimeuta café muechi muleitañi. Inani afiel, ngoimano amta in kimun, ngoimano amta in sungu ta in chinta in sungu. Huelu café muechi pupeñi pulamien, muleitfa ta pu adverbio piñelu, adverbio de tiempo piqueita puche. Feimeo feula tu culpa ya fintfa. Epeun antes del amanecer. Puliwen durante la mañana. Fachant, feula, tefaula, epuemum, ulle, ella cuifi, liwen, petu, petacuifi, machayula, pichintu, huilla o huilla, epuemeu, prum, machaymetem, rumel, rupanantu, machay, soyuble, pichiune, katipantu, konunantu, rangipun. Como tu fachi tsungu, adverbio de tiempo pingei. Huelu kamle ita guiñe tsungu, tu fachi pu adverbio, meleita in loncontu coafiel, feimeo ramtung elmi, shumulam, feipimi, shumulam amuaimi, shumulam tamkayaimi. Como tu fachi adverbio, feimeo ta chemngekei, kutukulpangekei. Feimeo bupeñi bulamien, meleita man loncontu coafiel. Ramtung elmi, feipiaimi. Por lo tanto, estos adverbios sirven para responder a la pregunta ¿cuándo?, que significa chumul. Ejemplo, chumul amuaimi wariameu, prum amuan wariameu. Al instante iré al pueblo, por ejemplo. Femuechi muleitaman loncontu kunia fiel tefa. Katafa meu pupeñi pulamien, al kutuaiman tefa chinutam, mapusungun meu, chum, chem, chumaimi peñi, inche ule, menyeto mean leu fumeu, mechay ula seumayan ni chilkasun kesau, prum amuan chilkatu werukameu, katripantu, witantuku mean ni laku, eimi shem chumimi willa, inche willa, yeyufin ni peñi, Alberto, azumal mapusungun. Epu emeu, kake yuafin. Tu peñi pulamien, tu fachi chilkameu, chilkatun sungumu, meleita puad, fenten adverbio. Feimeu meleita man quintuafiel, kataman kimafiel. Tu faca meleita kesau. Relaciones, pregunta y respuesta trasladando el número donde corresponde pileitfa. Feimeu munta zeumaya fimun, tefameu. Chumul kepayaimi, chumul kepayaimi, pilei. Feimeu meleita mun rakizo amal, fei tefameu kwaim. Wulle kepayan. Chumul winyomeaimi, katipantu winyomean. Femuechi kedawa fimantofa, peñi pulamien. Feulaka femuechi tu gulpaya fin pupeñi pulamien muleinga pu adverbio sungu, weluka femuechi muleita man kangelu sungu chumul, weluka femuechi muleita in kimal pu verbo sungu. Pichi winka sunguantfa, feimeo ta taman alkutuafiel. Estimados estudiantes, también dentro de esto es muy importante conocer el tiempo. El tiempo está muy asociado a los adverbios, pero también a los verbos. Por lo tanto, el verbo en la cultura mapuche no es tan fácil, porque una palabra, al agregarle una partícula verbal que se llama,
cambia inmediatamente. Solo en el tiempo pasado y en el tiempo presente los verbos conservan su forma original. Al agregarle una partícula verbal o un sufijo verbal, cambia su estructura. Y estas partículas se pueden agregar, intercalarse en la raíz, entre la raíz y la terminación verbal. Por lo tanto, hay que saber, digamos, cuándo agregar una partícula verbal para que cambie la estructura del verbo. Por ejemplo, el verbo nien, que significa tener o tengo, tenemos la nie, es la raíz, y n es la terminación. Sin embargo, si yo a este mismo verbo le agrego la partícula a, nie an, significa tendré, se transforma a futuro. Nie an, tiempo futuro. Entonces, el a nos va a permitir, al agregar el a entre la raíz y la terminación, tendremos el tiempo futuro. Ahora, si este mismo verbo nien, tener, tengo, le agrego la partícula p, se transforma inmediatamente a pasado inmediato o pasado próximo. Por ejemplo, nie pen. Nie pen significa tuve recientemente. Para el tiempo pretérito imperfecto se intercala la partícula fu. Por ejemplo, nie fun. Yo tenía o yo tuve. Para el tiempo condicional hay que intercalar dos partículas, la a y fu, pero siempre en ese orden, a, fu. Por ejemplo, dijimos nien, entonces acá tendría que ser nie a fun. Nie a fun significa yo tendría. Así, estimado pupeñi bulamuen, pu chilcatufe, mulai taman longkon tu kwafiel tefa taman amul nial taman mapusungun. Femul mun kantu keme mapusungwaiman keme netram kayaiman femel mulai taman longkon tu kwafiel tefa huelu kafemachi mulai taman piuken tu kwafiel. A continuación abordaré también algunas partículas y uso en los verbos. Por ejemplo, tenemos la partícula a que dijimos, la partícula p, la partícula fu, la partícula ñe, la partícula que, la partícula ka, la partícula me, partícula pa, pu, we, fi, la, le, tu, fal, etc. O sea, en la cultura mapuche, para los verbos podemos agregar diferentes tipos de partículas para cambiar, ya sea a futuro, los verbos, negar un verbo, y eso lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, dijimos que el verbo nien, vamos a seguir con el verbo nien. Nien dijimos que significa tener o tengo o tener. Niefun, tenía. Y si yo le agrego la partícula la siempre va a negar, va a ser negativo. Nie lan, no tengo. ¿Ya? Por ejemplo, mapusungun, hablo mapusungun. Mapusungulan, no hablo mapusungun. Amun, fui. Amulan, no fui. Kpan, vine. Kpalan, no vine. Entonces la partícula la tiene la función de negar una acción. Niepen significa tuve, y esa misma yo la puedo negar agregándole dos partículas, la p y la la. Y la. Niepelan, no tuve. Niepelan, no tuve. También podemos agregarle al nien la partícula ñe, que significa nie ñen, me tienen. Nieñelan, no me tienen. O sea, todos los verbos se pueden negar. La partícula que
significa habitualidad. Al agregarle un verbo, una partícula que es la partícula que, significa que esa acción se hace habitualmente. Por ejemplo, nieken, suelo tener, o también puede ser siempre tengo. Por ejemplo, si yo quiero decir suelo ir, amuken, amuken lof meu, suelo ir a la comunidad. Amuken waria meu, suelo ir a la ciudad. Mapuzunguken, suelo hablar mapuzungún. Nestramkaken, suelo hablar en mapuzungún. Entonces la partícula que tiene cumple esa función, digamos, de habitualidad. Después tenemos la partícula ka, que es niekan, todavía tengo o aún tengo. Niemen, tuve allá, cuando el hablante estuvo en el lugar. Niemen kiñekuyin, o sea, tuve un animal allá. Niemen. Niepan, la partícula pa, tengo aquí, cuando el hablante reside en ese espacio, en ese lugar. Niepun, tengo allá. Niewen, aún tengo, o aún me queda. Niewen kofke, aún tengo pan. Niewen cachilla, aún tengo trigo. Niefin, lo tengo. Por ejemplo, inche niefin. Por ejemplo, si alguien dice, ¿quién tiene mi lápiz? Iniam nieitañi wiriwe. Inche niefin, yo lo tengo. Inche niefin. Nielafin, no lo tengo. Nielen, ténmelo. Nielen tefa, tenme esto. Nietun, vuelvo a tener. Niefalun, encargué que me lo tengan. Niefalun. Felei pupeñi pulamien, tefachi sungu, mulei tamun kimafiel, loncon tu coafiel, piuken tu coafiel, feimeuta soy que me mapuzungu aiman. Huelu mulei tamun chilcato afiel. Existen también hay verbos que se llaman verbos de movimientos. Y acá vamos a dar a conocer, voy a darle a conocer los verbos de movimiento. Amun, que significa fui. Akun, llegué. Tugun, provengo de. Este es un concepto muy importante también dentro de la cultura mapuche, el concepto de tugun. El tugun tiene que ver de la procedencia territorial, y el cupalme, que es otro concepto, tiene que ver del linaje. Por lo tanto, para la cultura mapuche, el concepto de tugun y el cupalme tienen que ver con la identidad, cómo la persona mapuche va forjando su identidad, sentido de pertenencia a un territorio y también sentido de pertenencia a una familia. Por lo tanto, los fichaqueche dicen que uno siempre debe conocer su tugún y su cupalme, su procedencia territorial y su procedencia sanguínea, del linaje. Huelu fachitungu ka ante ka tukulpayafi. Fachante ta refemuechimetem, rakizamun feimeo ta nutram kafi. Por lo tanto, esto significa tugún provengo. Chipan, salí. Pugun, llegué. Y Kupan, vine. Claro, acá el concepto Kupan está como concepto de venir. Che Kupan, mi Kupai, mi fei Kupai. Así se conjugan los verbos. Acá también hoy día vamos a abordar algunas, aparte de lo que ya vimos sobre los verbos, vamos a seguir trabajando con el verbo amun en tiempo pasado, en pasado negativo, en futuro y en futuro negativo. Ejemplo, los pronombres son inche, eimi, fei, inchiu, eimu, feyengu, inchin, eimen, feyengan. A diferencia del castellano, del español, en el mapuzungún existen tres tipos de pronombres: el singular, el dual y el plural. Por ejemplo, inche amun sería en pasado yo fui. En negativo sería inche amulán,
yo no fui. Entonces ahí tenemos la partícula la. Y en futuro sería en futuro inche amuan, yo iré. Y futuro negativo sería inche amulayan. Ahora si vemos, por ejemplo, este mismo en verbo en dual, que es inchiu, que significa nosotros dos. Inchiu amuyu, nosotros dos fuimos. Inchiu amulayu, nosotros dos no fuimos. Y en futuro inchiu amuayu, y en futuro negativo inchiu amulayayu, nosotros dos no iremos. Y así, de acuerdo al pronombre, va a ir cambiando la pronunciación. Si ustedes observan bien cómo se van conjugando los verbos, por ejemplo, generalmente va a depender de la terminación del pronombre. Eimi, imi. Fei, i. Nchiu, yu. Imu, eimu. Feyengu, ingu. Entonces todo va a depender de la terminación del verbo. Y también así va a tener, y siempre entre la raíz y la terminación se agrega la partícula verbal. Y ahí se transforma el verbo. Lo mismo pasa con el uso de la partícula que significa soler, actividad que permanentemente se hace. Por ejemplo, inche amuken, yo suelo ir. Inche amukelan, yo no suelo ir. Eimi amukeimi, tú sueles ir. Eimi amukelaimi, tú no sueles ir. Por ejemplo, si yo esto le pregunto a alguien, ¿tú sueles ir a la comunidad? Eimi amukeimi lofmeu. Si la persona me dice yo no suelo ir, che amukelan. Entonces así se responde. Lo mismo pasa con, acá tenemos, acá el eimi inchiu amukeyu. Nosotros dos solemos ir. Inchiu amukelayu. Y en plural, inchin amukelain. Felei pupeñi pulamien. Malei taman ruf longkon tu kuafiel tufachi tungu. Tufachi nutram. Tufachi pu antu pu adverbio. Ka pu verbo mapusungun meo. Muechi longkon tu kufilmon. Amuay taman kiman mapusungun meo. Femnul man kai. Femlayay man. Femeu mulay taman chilkato afiel. Netam kayal. Pelman kinya chache los meo. Kim nielu mapusungun. Mapusungun la afiman. Femeu soy kimaiman. Femnul man kai. Nyochi mutem. Pilka me kaiman taman mapusungun. Femnual man. Mulay taman mapusungun leal. Weluka femuechi pupeñi bulamien. Inchinta kisungun eunmu. Mulela intafachina mapumu. Inchinta nieinta feyentun. Feimeu muleit kafe muechi taman yeji puleal. Yatu leal. Liwentu tan yatu keita che. Liwentu ta yeji pukeita mapuche. Brabanantumu. Wespanantumu. Feimeu yeji puafimunta. El kimun pelu. El mapuntungu pelu. Feimeu femuechita kimaiman. Muechita piukentu yafiman. El union yahiman ta kiman. El union yahiman ta nutram. Femuechi pupeñi pulamien.